Vivimos en un mundo altamente tecnológico, un mundo en el que la técnica ha alcanzado un desarrollo amplísimo que ha transformado nuestro modo de vida de formas que hace unos años, unas décadas, unos siglos hubieran sido absolutamente impensables. Pero no solemos reflexionar acerca de la naturaleza de la propia técnica, y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy, una reflexión filosófica acerca de qué es la técnica verdaderamente. Y como solemos hacer, vamos a empezar volviendo a la etimología del término para ver de dónde procede y así arrancar, de cierto modo, ¿no? La palabra técnica y todos los derivados de la misma proceden del griego techne, que significa la fabricación, producción, elaboración de cosas, en el más amplio sentido. Podríamos traducirlo en general como el trabajo manual. Y de hecho a veces el término technites, el que se dedica a la técnica, es lo que solemos traducir como artesano. Así que tenía ese matiz en el antiguo griego. Todo trabajo manual, todo lo que consista en fabricar o incluso en reparar, arreglar, transformar en modo alguno cualquier cosa, es lo que los griegos entendían por técnica. Y es un concepto en general que se superpone con el concepto de lo artificial. Técnica es, en principio, eso, es lo contrario a lo natural. Hay cosas que nacen por sí mismas y hay cosas que no nacen por sí mismas, que tienen que ser traídas al mundo por el ser humano. Eso es lo que llamamos lo artificial y por tanto la técnica podríamos decir que es eso, es el reino de las producciones humanas, todo aquello que no existiría de no ser por nosotros. El término artificial, lo artificial, en él podemos reparar también en algo curioso en la etimología del término, ¿no? Un artefacto, algo artificial, es un artefacto, es aquello hecho, facto, por el arte, los productos del arte. Y es que la técnica es eso, es el arte humano en el más amplio sentido. No el arte ya específicamente en el sentido de las bellas artes, que es una modalidad muy concreta del mismo, sino en el sentido más amplio en el que arte es todo aquello hecho por el ser humano, la capacidad humana para crear, la propia creatividad humana, traer algo nuevo al mundo. Si técnica procede del griego techne, arte procede del latín ars y de hecho es la traducción más o menos literal del mismo término. Originariamente técnica y arte significaban lo mismo, siguen significando lo mismo en realidad, pero bueno, digamos que en la evolución de las lenguas modernas es verdad que arte cada vez ha ido encaminándose más, tiene más matices que nos hacen relacionarlo con lo artístico en el sentido de lo bello, mientras que técnica y todos sus derivados han ido evolucionando en el sentido de lo útil, lo pragmático. Pero ambas nociones están relacionadas en origen, no pueden ser separadas. Por todo esto, decía Aristóteles, vamos a mencionar a un clásico para que nos meta un poco más en cuestión, que la técnica, la techne, consiste en dar origen a aquello que no lo tiene en sí mismo. Como decía antes, aquello que tiene origen en sí mismo, aquello que nace, que brota, que surge sin intervención humana, es lo natural, es la naturaleza, la physis. Pero allí donde la physis no llega, aquello que la naturaleza no trae al mundo por sí sola, lo puede traer el ser humano, que de este modo completa la naturaleza, llega donde no puede alcanzar esta y por tanto produce cosas que sin la mediación humana, sin la intervención humana, no existirían. El ser humano es un animal que transforma la naturaleza. La técnica básicamente podríamos entenderla de esta forma, es la transformación de unas materias primas. El ser humano no puede crear nada de la nada, no puede llevar a cabo una creatio ex nihilo, como se suele decir en latín, una creación a partir de la nada, como la creación atribuida a Dios, que crea el universo ex nihilo.
El ser humano, como nos recuerda Ortega, solo puede crear cosas ex aliquo, es decir, a partir de otra cosa ya preexistente. Somos animales transformadores. Nuestra creatividad no es total, no es absoluta. En realidad siempre es la transformación de algo que nos proporciona la naturaleza. De modo que, bueno, una primera definición de técnica con, bueno, unos matices que podríamos llamar filosóficos, no precisamente la definición que viene en el diccionario, sería todo aquello que ha sido hecho, construido, elaborado, transformado, todo aquello en lo cual ha intervenido de algún modo, en algún grado, aunque sea mínimo, el ser humano, partiendo de una materia prima o en todo caso de producciones técnicas previas. Es decir, el ser humano no siempre está en contacto directo con una materia prima. Por ejemplo, el leñador está en contacto directo con la madera, pero el carpintero ya, bueno, pues lo que recibe son madera ya cortada y serrada por lo general, a la que luego da formas específicas. Pero bueno, en grado directo o indirecto, cada uno de los técnicos que intervienen en este proceso siempre han de contar con una materia prima previa, en estado puro o ya elaborado por la industria, pero siempre la técnica consiste en la transformación de una materia prima. Todo es técnica en realidad, todo lo que nos rodea absolutamente, si miramos en este momento, estemos donde estemos, seguramente miramos a nuestro alrededor y todo lo que veremos es ya algo técnico de por sí. Cuando estoy diciendo esto en clase, normalmente enseño la tiza que suelo tener en la mano y digo, esto es técnica, ¿no? Hago siempre esta pregunta. Por supuesto que un trozo de tiza, un trozo de yeso depurado al que se le ha dado una forma cilíndrica, eso ya es técnica, por sencillo que sea. No tiene que ser algo que tenga partes mecánicas o electrónicas para hacerlo. Solemos pensar en la técnica, en algo así como en algo altamente tecnológico, ¿no? Y pensamos en la técnica como en ordenadores, móviles, aviones. Pero un trozo de técnica o un folio o mismamente una mesa de madera hecha por un ebanista, eso ya es técnica. ¿Por qué? Porque no estaba en la naturaleza hasta que no llegó el ser humano y la transformó, la elaboró. Y por definición, todo aquello que para existir el ser humano ha tenido que intervenir en su proceso es por ello mismo técnica. Aquí hay una distinción que suele hacerse, bueno, no me parece en este momento especialmente relevante para lo que a nosotros nos ocupa, no es una cosa muy importante, pero bueno, la diferencia entre técnica y tecnología. Y si hilamos muy fino, la tecnología es una reflexión en segundo grado, un trabajo teórico acerca de la técnica que sirve para comprenderla y mejorarla. La técnica es lo que hace el ser humano, aunque no piense mucho en ello, mientras que la tecnología es esa, bueno, reflexión muy avanzada acerca de lo que hacemos que nos permite dar saltos cualitativos, saltos exponenciales en el desarrollo técnico. Y así, por ejemplo, pues sería imposible que hubiera habido una revolución industrial sin tecnología, porque la tecnología es precisamente la aplicación de los conocimientos científicos a la técnica para desarrollarla, para elevarla a grados sin los cuales hubiera sido imposible. Pero bueno, en general, técnico o tecnológico son términos que suelen utilizarse indistintamente y yo aquí lo voy a hacer así, no voy a entrar en esa distinción que ya digo, no aporta mucho para lo que estamos haciendo aquí. Sí es importante decir que nuestra especie, el Homo sapiens, el homínido que sabe, que piensa, lo es precisamente porque es el Homo faber, porque es el homínido que fabrica. Por el hecho de que de entre los monos y más concretamente entre los simios y más concretamente entre los primates, surgió un animal muy inteligente y con una gran capacidad de manipulación, por aquello de nuestras manos liberadas y el pulgar oponible,
que nos diferencia del resto de primates, a los seres humanos, y eso permitió que, bueno, que hiciéramos eso que venía describiendo, ¿no? Que llegáramos a un alto grado de destreza manual guiada por la inteligencia que nos permite manipular lo que nos rodea, que nos permite transformar o elaborar materias primas para, bueno, satisfacer nuestras necesidades. No somos un animal inteligente porque sí, sino que, bueno, el hecho de disponer de esta capacidad técnica ha favorecido evolutivamente el desarrollo de la inteligencia, nuestra teleencefalización. Y si hoy en día podemos hacer estas reflexiones y podemos hablar acerca de todo esto, es precisamente por eso, porque nuestra especie es una especie manipuladora, podríamos decir, entre comillas, ¿no? Entendiendo la expresión en este contexto. Nuestra especie tiene una altísima capacidad de manipulación de las cosas que nos rodean, esas cosas que nuestra propia capacidad de manipulación convierte en objetos, algo que está ahí disponible para nosotros para ser usado. Y eso es lo que ha permitido el gran desarrollo de nuestra inteligencia, que luego podemos utilizar para cosas que no sean técnicas, pero hay una imbricación de lo técnico en el propio desarrollo evolutivo de nuestra especie que no podemos obviar. O sea, quiero decir con esto que no es que el ser humano haya evolucionado, haya alcanzado un alto nivel de inteligencia y entonces se haya puesto a hacer técnica, sino que ha podido evolucionar y desarrollar su inteligencia como lo ha hecho precisamente porque ese proceso evolutivo estaba retroalimentado por la forma en que interactuaba con su entorno, en que lo manipulaba, en que lo cambiaba. La evolución de los homínidos no puede entenderse al margen de esto. Lo cual nos lleva a una observación que es muy relevante, una cosa que no podemos perder de vista para no caer en adanismos. Y es que la técnica no es una invención del ser humano actual, no es que nosotros seamos ese resultado final de una cadena evolutiva, ya que por fin es capaz de disponer de esta técnica, sino que la técnica la hemos heredado de los homínidos que nos han precedido, que ya tenían una gran capacidad de manipulación y una gran inteligencia, aunque no tanto como la nuestra. Ya empezaron a transformar aquello que les proporcionaba la naturaleza, madera, huesos, piedra, a darle formas que eran útiles para crear armas, para encender fuego, para curtir pieles y demás. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido perfeccionar, desarrollar hasta límites inimaginables en un principio esa técnica heredada de homínidos anteriores, pero no la hemos creado. De modo que cabe decir, literalmente, por paradójica que pueda sonar la frase, que el ser humano no ha inventado la técnica, sino que es la técnica la que ha hecho al ser humano, la que es madre del ser humano y no al revés. Bien, y llegamos así a lo más importante de toda esta explicación, al meollo del asunto. Ya hemos visto anteriormente que todos los seres vivos, sin excepción, tienen que adaptarse al medio para sobrevivir. Y que de hecho la evolución de las especies consiste en eso, en un lentísimo y progresivo proceso de adaptación al medio del que depende la supervivencia a largo plazo de cualquier especie. La humana también, por supuesto, y nosotros estamos aquí como resultado de ese proceso de adaptación al medio. Faltaría más. Pero llega cierto momento en el cual la evolución produce un animal inteligente, como es nuestra especie, con esa capacidad técnica de la que vengo hablando, y entramos en un círculo virtuoso, podríamos llamarlo así, ¿no? En un proceso de retroalimentación que lo va a cambiar todo. Porque llega cierto momento en el cual el ser humano deja de adaptarse al medio, por lo menos en un sentido fuerte, para empezar a adaptar el medio a sí mismo. Y eso es la técnica, precisamente. Así que
la técnica es la explicación, en última instancia, de muchas de las cosas de las que ya hemos hablado anteriormente. Es la clave de bóveda que permite comprender una serie de procesos sin los cuales, bueno, no tendrían sentido, simplemente. Y es que desde esta concepción, desde este punto de vista filosófico o antropológico, realmente, aquí se desdibujan los límites entre esas disciplinas. El ser humano sobrevive transformando la naturaleza. Y eso es la técnica, precisamente, la capacidad de transformación de la naturaleza que tiene el ser humano. Esa capacidad que le permite adaptar el medio a sí mismo en vez de adaptarse él mismo al medio. ¿De acuerdo? Y así es como creamos la burbuja artificial dentro de la que vivimos, porque el ser humano no puede sobrevivir en la naturaleza pura y salvaje, la naturaleza desnuda, sin más, como lo hacen todos los animales, que pertenecen a la naturaleza. El ser humano está en la naturaleza, pero no pertenece ya del todo a ella. Hemos visto esto al hablar de la contraposición entre naturaleza y cultura. Bueno, pues la cultura es posible precisamente porque existe la técnica, aunque a la vez la técnica es posible porque existe la cultura. Ambas se necesitan mutuamente, ambas se retroalimentan. La cuestión es que si el ser humano en cierto sentido es una especie de animal que no pertenece ya del todo a la naturaleza, que hasta cierto punto, en cierta medida, parece que se ha emancipado de ella, es precisamente por esta capacidad de adaptación del medio así. En general no podemos sobrevivir en la naturaleza. Imaginémonos que estamos desnudos, que no tenemos ningún tipo de herramienta, de arma, no tenemos nada para protegernos, no tenemos un techo, no podríamos sobrevivir en la naturaleza. Sería imposible. Los animales lo hacen, los animales, como cualquier otro ser vivo, quiero decir, los animales se adaptan a su entorno. Pero el ser humano no puede adaptarse del todo al entorno. Somos muy frágiles, somos muy débiles. No tenemos defensas naturales, no tenemos una piel resistente, una coraza. Nuestro sistema inmunitario es muy débil, nuestros sentidos tienen poco alcance, están en gran medida atrofiados. No somos muy fuertes, no tenemos armas naturales, ni garras, ni colmillos. ¿Cómo sobrevivimos? Sobrevivimos gracias a la inteligencia. ¿Qué nos permite hacer la inteligencia? Crear cosas con las que sustituimos todas esas carencias, con las que completamos todo aquello que la biología no nos ha dado. Y eso es la técnica, precisamente. Esa especie de gigantesca ortopedia, como le gustaba también decir a Ortega, la técnica es la ortopedia que permite que el ser humano sobreviva en unas condiciones en las cuales no lo haría, de lo contrario. Estaríamos completamente perdidos, desnudos, desvalidos, si tuviéramos que enfrentarnos por nuestros propios medios naturales a la naturaleza. Lo hacemos por medios artificiales, precisamente, y ahí está toda nuestra posibilidad de sobrevivir. Esto dentro de unos límites, claro. No es que nos hayamos emancipado de la naturaleza por completo, todavía estamos sujetos a ella, porque nos creamos esa burbuja artificial dentro de la cual vivimos, un mundo. Utilizo esta palabra en un sentido específicamente filosófico, no es sinónimo de planeta Tierra o de universo, no. El mundo es el entorno, el hábitat, el ecosistema artificial que el ser humano se crea para sobrevivir. Es cultural y es por tanto histórico, cambia con el paso del tiempo, no es el mismo para todos los seres humanos ni es el mismo siempre a lo largo de la historia, va cambiando. Y nosotros vivimos dentro de esas burbujas que no pertenecen del todo a la naturaleza, pero tampoco están totalmente liberados de ella, porque si el ser humano para sobrevivir tiene que transformar la naturaleza, también hay que tener en cuenta que los límites de nuestra capacidad de supervivencia son los límites de transformación del medio que encontremos. Y si llega un momento en que la transformación de la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades, para sobrevivir, lo que hace es destruir sin más el medio, pues llegará un momento en que nuestra supervivencia no sea viable, evidentemente.
La crisis climática que estamos viviendo es el ejemplo perfecto de esto, ¿eh? Si la transformación de la naturaleza se convierte en su destrucción, finalmente nos quedaremos sin un lugar en el que vivir y, bueno, no habrá un medio que transformar y eso quiere decir que no podremos seguir sobreviviendo. Así que hay unos límites de adaptación dentro de los cuales tenemos siempre que movernos. El ser humano no es un ser independiente de la naturaleza, nunca del todo, y cuando esto se le olvida, normalmente conduce al desastre. Bueno, para terminar, por tanto, y a modo de recapitulación de todo lo dicho, concluyamos con lo siguiente. La técnica es el resultado de la inteligencia. La técnica consiste en la capacidad de resolución de problemas, en la capacidad que tiene el ser humano de poner medios para alcanzar determinados fines, determinados propósitos que tiene. Y se transmite culturalmente. Insisto en que técnica y cultura son dos caras de una misma moneda. Esto es lo que hace diferente la técnica de cosas que pueden parecer técnica pero que no lo son. Cuidado con esto. La técnica es una cosa, en principio, privativa, exclusiva del ser humano. Lo sería de todos los homínidos, pero somos el último homínido que queda vivo, claro, los demás se extinguieron todos. Podemos encontrar animales que tienen algo próximo a la técnica, parecido a ella, pero que no cabe llamar técnica, no en un sentido literal, no en este sentido del que estamos hablando. Podemos encontrar castores haciendo presas en los ríos, haciendo sus embalses con madera, con ramas y demás, reteniendo el agua para pescar en ella, para conseguir los peces de los que se alimentan. Podemos ver a las termitas haciendo esos gigantescos termiteros, esas torres enormes, complejísimas, llenas de conductos, de cámaras y demás, verdaderos rascacielos de la naturaleza. Podemos ver a las abejas haciendo sus colmenas y demás, y cabría decir, los pájaros haciendo sus nidos también, ¿no? Trenzando los nidos con ramitas, con hojas y demás, en un proceso que es, complicadísimo realmente, ¿no? Y podríamos decir, ¿no es esto técnica? ¿Acaso no son animales técnicos como el propio ser humano? Y la respuesta es que no es lo mismo. Esas son conductas instintivas. ¿Quién ha enseñado a las termitas o a los pájaros, a las abejas, a los castores? ¿Quién les ha enseñado a hacer eso que hacen? No se lo ha enseñado a nadie. Es una conducta para la cual su especie está, por así decirlo, biológicamente programada, ¿no? Traen ese conocimiento ya de serie, es genético y por tanto no es un conocimiento, no es algo que esté en su sistema nervioso en forma de datos, de información que saben aplicar. No, es una conducta que aplican de forma instintiva y por tanto siempre igual. Las termitas siempre han hecho igual los termiteros. Las abejas siempre han hecho igual las colmenas o los pájaros siempre han hecho igual sus nidos. No van cambiando la forma de hacerlos con el paso del tiempo, no tienen técnicos, no tienen albañiles, no tienen ingenieros o arquitectos en sus especies que vayan mejorando las fórmulas, que vayan modificándolas, perfeccionándolas, de modo que cada vez son más eficientes. Los hacen siempre igual. Llevan haciéndolo miles de años, cientos de miles, millones de años, básicamente de las mismas formas. El nido de una especie de pájaro, la que fuera, es igual prácticamente en cualquier lugar del mundo donde encontremos ese pájaro. Y es igual hoy que era hace 500 años o hace 50.000. No ha cambiado con el paso del tiempo. No tienen diferencias culturales entre diferentes poblaciones de pájaros de esa especie, no hay nada de esto. Y en cambio la técnica humana sí lo es, precisamente porque es el resultado de la inteligencia y no algo instintivo. Nosotros sí que podemos perfeccionar con el paso del tiempo lo que hacemos y vamos cambiando esas fórmulas, vamos alterándolas, como decía antes. Es un resultado de la inteligencia que consiste en solucionar un problema concreto, en poner medios para fines. Y bueno, los animales pues llegan a esto en mayor o menor grado en función de sus diferentes niveles de inteligencia, pero son básicamente incomparables con lo que hace el ser humano. En algunos animales que son muy inteligentes, con las inteligencias más próximas a la humana,
y el caso más claro seguramente, también por su capacidad de manipulación, sería el del chimpancé. Podemos encontrar algo que diríamos, bueno, pero sí que hacen cosas de forma inteligente en realidad, sí que observan, piensan, reflexionan y entonces solucionan un problema mediante la aplicación de un proceso racional. Y así es como podemos ver al chimpancé que pela una ramita de árbol, la convierte en una varilla, la mete por el orificio de un termitero, lo saca cubierto de termitas y se las come. Y bueno, ¿acaso no ha transformado, no ha elaborado algo que le da la naturaleza con un fin inteligente? O sea, según la definición que venimos barajando, eso sería técnica, literalmente, ¿no? Y sin embargo, bueno, vamos a dejarlo en que es pretécnica o prototécnica o algo así. Es algo que si los chimpancés tuvieran millones de años de evolución por delante, pues seguramente se iría perfeccionando con el paso del tiempo y llegaría un momento en que los chimpancés, como en las películas estas del planeta de los simios, terminarían teniendo una tecnología parecida a la nuestra hace miles o decenas de miles de años. Eso si tuvieran millones de años de evolución por delante, que no los van a tener, desgraciadamente. Pero actualmente no podemos decir que sea técnica en el sentido más literal del término por un motivo. Por un motivo muy sencillo. Y es que sí, satisface nuestra definición vista hasta ahora, pero no satisface lo siguiente. Y es que cuando ese chimpancé ha terminado de comer termitas, la varilla que ha utilizado para ello, esa ramita pelada que le ha sido útil con este propósito, la deja caer, la tira por ahí, se olvida de ella y la próxima vez que quiera comer termitas ya se hará otra. No la guarda, no la lleva consigo, no se junta con otros chimpancés que discuten, que piensan acerca de los modos de perfeccionar esa varilla, que van añadiéndole cosas, que van mejorándola, modificándola con el paso del tiempo, haciéndola más eficiente, de forma que vemos que empiezan a desarrollar instrumentos, herramientas cada vez más avanzadas para poder comer termitas, y esto se enseña a los jóvenes chimpancés que a su vez con el paso de las generaciones van añadiendo más conocimientos acumulados al respecto. No hay nada de esto. La utilizan, a lo mejor un chimpancé le enseña a otro lo que ha hecho, pero nunca van a pasar de ahí. Siempre están empezando con la técnica para abandonarla acto seguido y por tanto siempre están en ese comienzo. Siempre están en la fase en la cual, bueno, pues un destello de inteligencia les permite visualizar, comprender que se puede adaptar algo natural para hacer algo útil con ello, pero nunca pasan de esa fase. Y es que la técnica, aparte de todo lo dicho anteriormente, tenemos que decir también que es algo cultural, y por tanto es algo compartido por toda una comunidad que no beneficia únicamente al que ha tenido la idea, sino que beneficia a todos los miembros de esa comunidad porque es un conocimiento socialmente compartido y heredado, transmitido. De modo que se va acumulando con el paso de las generaciones, que son las que van mejorando, que son las que la van perfeccionando. ¿De acuerdo? De lo contrario, insisto, podemos hablar de una pretécnica, prototécnica, pero no de una técnica como lo es la humana. Y ahí tenemos pues a varios animales como los chimpancés o los bonobos, perdón, y tenemos incluso, bueno, en otras especies tenemos estos atisbos de algo así, ¿no? Pero es algo que, bueno, que no podemos comparar con la técnica humana, evidentemente, no solo de una forma cuantitativa, sino tampoco cualitativa, así que vamos a limitar, vamos a circunscribir la definición que hemos visto a un fenómeno estrictamente humano y por tanto histórico, algo que cambia mucho más deprisa que la evolución biológica, que la adelanta rápidamente y por tanto nuestra supervivencia dependerá siempre del desarrollo tecnológico y no de la evolución biológica. No podemos esperar a que nuestra especie se adapte a un entorno cada vez más hostil, como lo va a ser a lo largo de este siglo, por ejemplo, con el aumento de las temperaturas y demás, sino que tenemos que
sustituir todo eso por medios artificiales, pero esos medios artificiales tienen que ser compatibles con una naturaleza en la que vivir, evidentemente, porque de lo contrario, lo único que estaremos labrando será nuestra propia destrucción.